Se vino el invierno otra vez y lo peor es que es más grave que el anterior, del que no nos hemos recuperado aún. El país está vulnerable por los efectos que el fenómeno de la Niña dejó en el 2010 y las lluvias no dan tregua en algunas regiones. Los suelos están saturados de agua y muy débiles y los ríos aumentan su nivel, amenazando aún más las familias y al mismo tiempo la productividad nacional. ¿Cuáles son las regiones más críticas? ¿Cuánto tiempo durará esta nueva ola invernal? ¿Por qué las lluvias nos están afectando tanto? Beatriz Gómez visitó al director del IDEAM, Ricardo Lozano, para analizar cómo estará el clima en los próximos meses. Beatriz Gómez entra al radar. Hace muy pocos días el presidente Santos hizo un anuncio muy angustioso sobre lo que le viene al país en materia de lluvias y queremos que usted nos ayude a comprender exactamente lo que quiso decir el presidente Santos. Él dijo, el fenómeno de la Niña no ha terminado, nunca paró, continúa y se va a agravar. ¿Esto qué quiere decir? El fenómeno de la Niña, el impacto en Colombia es lluvias por encima del promedio. Colombia es un país de lluvias y obviamente el año pasado tuvimos 5 o 6 veces lluvias muy por encima de lo normal, especialmente en la región andina, en la región Caribe, en la región pacífica. Ahora, en esta temporada de lluvia, la que comienza, recordemos que el centro del país tiene 2 principales temporadas de lluvias. Esta temporada de abril y mayo, a pesar de que la cantidad de agua que va a caer no es la misma, o sea, no van a ser 5 o 6 veces que el año pasado, porque la Niña ya se está debilitando, de todas maneras el país está altamente vulnerable, por lo tanto el riesgo es mayor, precisamente porque los niveles de las aguas están muy altas, los suelos están muy saturados, tenemos más sedimentos en los ríos y obviamente el riesgo va a ser mayor frente a los desastres que podrían suceder. Eso es lo que explica fenómenos como por ejemplo en la ciudad de Manizales, no estaba lloviendo pero cayó un gran derrumbe, es por el nivel freático de la tierra. Exacto, Beatriz, el nivel freático está muy alto, o sea, las aguas subterráneas están muy altas, las rocas son esponjas que acumulan el agua, la guardan para periodos secos, por eso es tan sabia la naturaleza, pero en este momento sigue lloviendo. O sea, la Niña hay que analizarla completa, desde su nacimiento, que fue a mediados de junio y julio del año pasado, su madurez que fue fuerte en octubre, noviembre y diciembre, y ahora esta etapa de debilitamiento no ha terminado y por lo tanto el análisis debe ser así. Entonces, la gravedad del asunto está no en que vayamos a tener tan fuertes lluvias como a finales del año pasado, sino que estas lluvias, sumadas a esta situación que hay en los ríos sí, y en el nivel de agua de la tierra, sí, es lo que permite prever que va a haber mayores catástrofes. Sí, en este caso la amenaza continúa, que son estas lluvias por encima del promedio, pero a pesar de que están por encima del promedio, de todas maneras van a impactar. ¿Cuál es la vulnerabilidad? Está altísima en el país precisamente por esa fragilidad en que están los suelos y el territorio y los mismos sectores productivos en Colombia frente a esta temporada de lluvias. El presidente sostuvo que se viene en unas circunstancias el invierno, en unas circunstancias nunca vistas en abril y en mayo. Sí, la Niña nos trae lluvias por encima del promedio, ¿no? Pero hace casi 20 años que el país está viviendo fenómenos extremos de clima. O sea, no solamente ahora, tuvimos una Niña en el año 2007, 2008 también, y el impacto de esta Niña 2007-2008 fue en el siguiente año, o sea, este año 2011, para este caso de esta Niña 2010. Entonces, por eso es tan importante el llamado al presidente, y es que, a pesar de lo que tuvimos el año pasado, de todas maneras estos fenómenos de variación climática tienen sus principales impactos al siguiente año, tanto en el primer semestre como en el segundo semestre. Podríamos tener lluvias, pocas lluvias a mediados de julio y agosto, no suficientes para que el país pueda recuperarse, cuando entraría la segunda temporada de lluvias del año, que sería octubre, noviembre y diciembre, para gran parte del país, región Caribe, región andina y pacífica, ¿no? El presidente también dijo, nunca en nuestra historia habíamos tenido unas circunstancias tan adversas para lo que se nos viene. ¿A qué se refiere ahí el presidente? En este sentido, que estamos viviendo fenómenos extremos muy fuertes, prácticamente estamos deseando tener un gran periodo seco, ¿no? Acuérdate que estos grandes periodos secos no los deseábamos anteriormente, pero ahora con la cantidad de agua que recibimos en el país el año pasado, pues ahora necesitamos casi un periodo de 3, 4, 5 meses secos para podernos recuperar en gran parte de la región del Cauca, del Magdalena, la región andina, Caribe, Pacífica, también incluida la región de la Orinoquía también. Entonces, frente a que estamos viviendo un nuevo escenario climático, un nuevo escenario de la dinámica de nuestros recursos
recursos y de la misma dinámica de la productividad en Colombia, es donde el presidente dice que tenemos que adaptarnos y tenemos que pensar, parar un momento y hacer una adaptación planificada para el mejoramiento de nuestro desarrollo y para evitar las pérdidas económicas en Colombia. Una cita final del presidente: el fenómeno de la Niña no va a desaparecer por completo porque el cambio climático llegó para quedarse. Sí, Beatriz, el cambio climático es un fenómeno ya a largo plazo, es un fenómeno que tiene que ver directamente con el exceso de los gases que causan este calentamiento en la atmósfera. Esos, como todos los conocemos, son causados ya por la actividad del hombre, por la industria, por las mismas actividades productivas agrícolas, por las mismas quemas de nuestros combustibles fósiles, ¿no? Para el transporte, para las térmicas, etcétera. Entonces, frente a esa situación, que no es Colombia el que está produciendo la gran cantidad de estos gases, sino es el mundo entero, son los países desarrollados. Entonces, obviamente, frente a esa situación en la que todavía no se han definido con claridad esos mecanismos para reducir esos gases, que son los causantes principalmente de este fenómeno, pues estos fenómenos extremos van a seguir siendo más periódicos, más intensos también, con situaciones de excepcionalidad nuevamente para Colombia. El cambio climático se caracteriza porque los periodos de sequía son más secos y los periodos de lluvia más lluviosos, más mojados, es decir, climas extremos. ¿Esto es así? Sí, Beatriz, el cambio climático tiene unas implicaciones no solamente en clima, sino también en aumento del nivel del mar también. Entonces, uno ve cómo el nivel del mar en nuestro Caribe, en nuestro Pacífico, está aumentando aproximadamente 3 milímetros cada año, pero también el principal impacto está relacionado con las lluvias, como lo estás diciendo. En Colombia, esa modelación de cambio climático a largo plazo lo estamos registrando, por ejemplo, en Bogotá. En Bogotá ya no tenemos esas lluvias permanentes pequeñas, lloviznas pequeñas o neblina pequeña, sino grandes aguaceros, grandes tormentas, grandes granizadas que hace que la ciudad colapse, ¿no? solamente en 30 minutos. Eso es una de las manifestaciones del cambio climático. Bueno, pasemos ya y miremos un poco el futuro digo yo del 2011 al 2040. El cambio climático, ustedes han estado trabajando, ya han elaborado un estudio profundo y miremos región por región cuál es el patrón de cambio climático que se ha ido desarrollando y que, como dijo el presidente, vino para quedarse. Miremos, por ejemplo, la Orinoquía. Bueno, Beatriz, en el análisis que hemos hecho, que es un estudio de la segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático que hemos hecho en el IDEAM, nos muestra cómo los suelos se han venido degradando precisamente por la deforestación, se han venido degradando por el mal uso que le hacemos nosotros al recurso natural. Y en la Orinoquía, obviamente, al no existir la vegetación suficiente para capturar las precipitaciones, está registrando pérdida de precipitación también allí. ¿Y eso qué implica entonces? Cada año. Al no haber suficiente vegetación que retenga el agua, que retenga la humedad, quiere decir que habrá menos lluvias, cada vez menos lluvias en la Orinoquía. Caerá menos agua cada año en la Orinoquía. No solo en la Orinoquía, sino en general en todas las zonas donde haya deforestación. Exacto, principalmente donde hay una degradación del ecosistema. Entonces, estamos viendo cómo en la región Caribe, por ejemplo, en las sabanas del Caribe, ¿cuál es el patrón de cambio climático? Sí, en Córdoba, en Sucre, en Bolívar, en el mismo Cesar, la Guajira, que tiene un gran impacto y una gran tendencia a degradación de los suelos, ¿no? Una gran tendencia a aumento de la erosión, pues hay un patrón de pérdida anual de precipitación porque no existe la vegetación que retenga esa humedad, y hay una pérdida de la humedad también, obviamente. En la región andina, por ejemplo. En la región andina es más diferenciado este patrón. Aquí encontramos que, por ejemplo, en Antioquia y en Santander, en el occidente de Antioquia, en el occidente de Santander, precisamente por donde existen los parques nacionales naturales, donde existe un ecosistema mejor conservado, mejor protegido, allí hay una retención de humedad y allí se está registrando aumento de precipitación también, a diferencia de las anteriores áreas, ¿no? Claro. Y en otros departamentos también de la región andina como Tolima o Huila, donde existe un desierto, donde existe un frente de degradación, ahí hay pérdida de precipitación. Entonces, fíjate lo interesante de este análisis y lo importante para la toma de decisiones a nivel territorial, ¿no? Ahora, mirando en este largo plazo, tendremos los mismos fenómenos ocasionales, bueno, cada vez más frecuentes del niño y de la niña, de un exceso de lluvias y de una mayor sequía.
esto se irá presentando y el patrón de cambio climático se irá acentuando en cada una de estas regiones. Colombia es de los países más vulnerables en el mundo, o sea, según las mismas Naciones Unidas y que ahora Al Gore lo ratificó, Colombia ocupa el tercer lugar del mundo comparado con India, China, Bangladesh, donde hay grande población ubicada en zonas de alto riesgo. Estamos ubicados en zonas de alto riesgo. Esa es la vulnerabilidad nuestra. Claro, estamos ubicados en una zona de muy alto riesgo. ¿Por qué? Por la misma montaña, por el fenómeno sísmico, por el fenómeno de terremotos, por el fenómeno mismo de inundaciones, deslizamientos, etcétera. Y toda la población está allí, la infraestructura principal del país está allí y por lo tanto es importantísimo que el país empiece a asumir ya las medidas de adaptación, realmente un ajuste que tenemos que hacer en nuestras políticas. Una elaboración de una política pública y permanente para enfrentar los desastres que se vienen. Precisamente el plan de desarrollo de esta administración contempló el diseño de esta política nacional de cambio climático y también un plan nacional de adaptación, precisamente para poder reducir nuestros riesgos, no solamente de nuestra población, de nuestros ecosistemas, sino también de la actividad productiva del país, ¿no? ¿Existe alguna posibilidad de que este pronóstico que hay para este periodo de abril y mayo no se cumpla, que el fenómeno cambie y simplemente no haya una gran cantidad de lluvias, o eso no es factible? No, se va a cumplir. ¿Se va a cumplir ese pronóstico? Claro, porque además tenemos, Beatriz, la temporada de lluvias, que es como nuestra estación de lluvias. O sea, tenemos la estación y se va a ver agravada. Por encima del promedio, además. Bueno, finalmente me preocupa, porque usted también acaba de hacer un pronóstico y es de que en el segundo semestre del año habrá 2 picos de lluvias. ¿Eso qué significa? En la que significa que se va a incrementar el riesgo, obviamente, en nuestro país frente a las precipitaciones, que julio y agosto es una temporada que llamamos veranillo, que es muy pequeña, no comparada con enero y febrero, que es una temporada más larga, seca, y que no podríamos recuperarnos para estos meses que nos esperan, sino que vendría la temporada fuerte de lluvias del año, que es septiembre, octubre y noviembre, donde incrementaría aún más el riesgo del país frente a lo que ha venido pasando, ¿no?, en Colombia. Por eso el presidente insiste en la importancia de la adaptación y de hacer un análisis profundo de los territorios para, por ejemplo, la reubicación de municipios, que muy posiblemente nos tocará hacer, ¿no? Doctor Lozano, muchísimas gracias, muy gentil, y esperamos que el país escuche todas estas advertencias y se prepare en forma para todo lo que viene. Beatriz, estoy muy amable, muchas gracias.